Niña antes de morir le confiesa algo terrible a su padre. No creerás lo que sucedió. Darío lloraba a gritos por su hija, pues ésta se encontraba en sus últimos minutos de vida, pues nada más se podía hacer por ella. El hombre desesperado cuidó de ella, pasando innumerables noches en vela junto a su cama de hospital, en donde había sido admitida después de rogar por piedad, pues los médicos, quienes tenían el corazón muy duro, no habían querido hacer absolutamente nada por ella, pues el dinero era mucho más importante que su vocación. La pequeña Miriam sabía muy bien que su momento había llegado y pidió a su padre que por favor se acercara para confesarle algo verdaderamente impactante, algo que dejó a este pobre hombre completamente indignado. Acto seguido, este no pudo dejar de gritar al ver la injusticia que se había cometido. No creerás lo que sucedió en aquel hospital. Darío había enterrado recientemente a su mujer, la madre de Mariana, quien había fallecido tras luchar por su vida en un hospital durante casi 2 meses, después de que hubiese sido embestida injustamente por un auto en la carretera mientras se dirigía a su casa, junto con su hija. Todo por culpa de un irresponsable, quien se encontraba manejando en total estado de ebriedad. El hombre fue demandado y enviado tras las rejas, y Darío había dejado su trabajo por dedicarse a cuidar a las 2 mujeres más importantes en su vida. Lamentablemente, el seguro de auto que el hombre tenía se encontraba vencido, por lo que ellos tuvieron que asumir los gastos completos del lugar en donde se encontraban siendo atendidas. El poco dinero que tenían se fue de las manos de aquella familia, dejándolos en la ruina. Pero Darío estaba dispuesto a todo con tal de salvar a su esposa. La verdad es que no lo logró. A todo el dolor que sentía aquella familia se le sumaron los gastos funerarios, los cuales eran extremadamente costosos si se le quería dar un descanso digno a una persona. El hombre hizo de todo para conseguir el dinero, pero se endeudó y terminó hipotecando la casa. Con el tiempo, Darío se sumió en la depresión y comenzó a rendir cada vez menos en el trabajo, por lo que al final del mes sus remuneraciones eran cada vez menos, hasta que los jefes decidieron sacarlo, pues no les convenía tenerlo entre sus empleados. Fue así como él perdió también su casa, pues no pudo pagar las letras del enorme préstamo que le habían dado. Él y la pequeña Marianne terminaron viviendo en las calles, comiendo lo que encontraban en la basura y durmiendo en la intemperie. Producto de todo esto, la pequeña comenzó a sentirse muy enferma, pero ella no dijo nada, pues no quería preocupar aún más a su padre, quien lucía cada vez peor, pues él se culpaba todo el tiempo por no poder darle lo mejor a su hija. Fue cuando la pequeña ya no pudo más con el dolor que Darío se dio cuenta de que su hija se encontraba muy mal, pasando las noches enteras cuidando el sueño de Marianne en medio de las frías calles, pues temía que tarde o temprano ella lo dejara. Los días de esta manera pasaron y la pequeña comenzó a vomitar compulsivamente, tanto así que su padre acudió a un centro médico en busca de ayuda. Al llegar a aquel lugar, las personas comenzaron a mirarlos como si fueran de otro mundo debido a su vestimenta remendada y sucia. El padre tuvo que hacer frente a la vergüenza que sentía y pidió ayuda a uno de los médicos que pasaba por ahí. Este lo miró con desprecio y pidió que esperara, no comprendiendo que se trataba de algo urgente, pues su hija no podía mantenerse en pie y estaba a punto de perder la conciencia. Cuando el médico por fin decidió atender al desesperado padre y a su pequeña, este no la examinó de cerca, pues la repulsión que éste sentía era evidente. Sentado desde su pupitre, le informó a Darío que debían operarla rápidamente, si no perdería la vida. Así también le informó que la operación era realmente costosa y que lo mejor que podía hacer era regresar a las calles, pues le quedaban pocos días de vida. No comprendo cómo traes hijos al mundo de esta manera.
Si yo fuera así de pobre como tú, ni siquiera lo hubiera pensado. Darío, por supuesto, muy apenado y avergonzado, pero sobre todo preocupado por su hija. Miró a todos lados en busca de ayuda, pero le dijeron que desalojaran el lugar, pues ahí no daban limosnas. Aquel padre sintió que el mundo se le venía encima y rogó por piedad para que puedan ingresar a su pequeña hasta que él consiguiera el dinero necesario para salvarle la vida. A regañadientes aceptaron la petición del hombre, quien tuvo que dejar a su hija sola para poder salir a ofrecer lo único de valor que tenía dentro de sus posesiones, un viejo reloj que le había regalado su esposa en su primer aniversario de bodas. Este lo cambiaría por dinero para poder costear la operación que su hija tanto necesitaba, sin imaginar lo que su pequeña tendría que vivir a manos de aquellos doctores cuando éste la dejó sola. La pequeña recibió burlas del médico que los había atendido anteriormente, quien le dijo que su padre jamás conseguiría el dinero necesario para poder salvarla. Así también le confesó que él era el padre del hombre que habían enviado a la prisión y que no estaba dispuesto a atenderla a tiempo, pues aquella sería su forma de vengarse de ellos. Dicho esto, aquel médico se alejó de la pequeña Marianne, quien no pudo dejar de llorar. Así fue como su padre la encontró, completamente débil. Darío había logrado vender aquel costoso reloj, pero ya era muy tarde. Su pequeñita estaba a punto de dar el último suspiro, pero antes de esto le contó lo que aquel médico le había dicho. Fue ahí en donde el hombre comprendió por qué todo el personal médico los había tratado de tal manera, pues su jefe les guardaba un gran rencor por haber hecho justicia con aquel hombre, quien había sido el causante del accidente que se llevó a su esposa y hoy tiene a su hija en un hospital. La pequeña Marianne lamentablemente no resistió, pues las condiciones en las que había sido puesta en aquel hospital no habían sido las óptimas, ya que no fue atendida de la mejor manera. Tiempo después, cuando ya se había recuperado del fuerte dolor de la pérdida de su hija, que éste había experimentado en su vida, Darío había salido a declarar la injusticia que se había cometido en aquel lugar con su pequeñita. Así también dio los nombres de los responsables y contó toda la historia a las autoridades correspondientes, quienes se encargaron de investigar y hacer justicia años más tarde. El doctor, que había sido el causante de todo aquello, fue llevado tras las rejas junto con su hijo. De esta manera, se hizo justicia, aunque con mucho dolor, que este hombre había experimentado en su vida. Gracias por acompañarnos una vez más en otra historia. Te envío un fuerte abrazo y te espero con la siguiente reflexión. Hasta pronto.